Hola amigos de la sodalidad iniciática. Nos vemos pronto para empezar con la meditación de la última parte, de la parte 5 del propósito 11, iniciación crística. Por favor, tener listo el propósito. ¿Cómo están amigos? Vamos a iniciar efectivamente la meditación de la última parte del propósito 11, iniciación crística, con un tema clave, los mandeos. Y quiero comentarles que efectivamente, lo que el maestre plantea, y vamos a leer en el propósito, es lo que se conocía hasta esa época, al menos en español, sobre los mandeos. Pero han pasado ya muchos años y hay traducciones al español de todas las investigaciones que hicieron los historiadores de religiones en esa época, nuevas investigaciones inclusive, que nos permiten a nosotros poder aplicar aquello de la primera palabra del axioma hermético, saber. Es a través del conocimiento que nosotros alcanzamos la liberación y en función de eso, su amiga no va a repetir aquello que está dicho en el propósito, sino aquello que nos permite comprender el propósito por el cual el maestre en iniciación crística incluyó justamente el conocimiento sobre los mandeos. Así es que empecemos la lectura del propósito sin ninguna otra aclaración más. Aparte de las numerosas sectas de las cuales el mundo tiene más o menos conocimiento, existen órdenes que no pueden ser calificadas de otro modo sino como cristianas y que no se relacionan en ninguna forma con el catolicismo o el protestantismo. No se trata aquí de las grandes congregaciones, Iglesia Católica de Albania, Siria, etc., o aún de diversas sectas muy conocidas, calvinistas, metodistas, evangelistas, etc. Se trata de esas órdenes que reclaman la única y verdadera tradición cristiana. Ver también en Misticismo en el siglo XX el capítulo sobre el cristianismo. Hemos visto ya que era preciso comprender que existía un cristianismo, crísticos, que han transmitido la enseñanza iniciática reconociendo los diferentes mesías venidos para instruir el mundo, y cristianos que están agrupados solamente después de la llegada de Jesús el Nazareno, que es reconocido por ellos como el único Cristo. Entre las numerosas actividades religiosas, algunas figuras absorbidas por sectas más importantes, otras se infiltran en el seno de organizaciones secretas o escuelas místicas. En fin, algunas son difíciles de situar debido al hecho de que la Iglesia Católica Romana ha desnaturalizado en tal forma hasta los mismos nombres o destruido de tal modo completamente los archivos que hoy día no se encuentran sino con dificultad los vestigios de las ramas de la religión que habría podido sin duda jugar un papel muy importante. Entre esos grupos hay uno, por ejemplo, que es difícil de situar hasta en sus orígenes, los mandeos. A fuerza de haberles dado diferentes nombres, la historia ha perdido su verdadera huella y es fácil confundirlos con otros grupos y aún no volver a encontrar a los que eran realmente los mandeos. Los misioneros cristianos del siglo XVII los llamaban cristianos de San Juan, a causa de sus frecuentes inmersiones y de la veneración que ellos tenían por Juan Bautista. Si es verdad que tomaban baños numerosos, es preciso decir que la exageración acerca de esa práctica del bautismo viene del hecho de la hostilidad de la Iglesia bajo la autoridad del imperio sasánida, los nestorianos. Los árabes no hacen sino mencionar a los suba, en singular subi, pero sin dar grandes detalles de sus actividades. Ese nombre de sabeos les viene como referencia a sus frecuentes bautizos, que en mandeo se dice masbuta. Sin embargo, son los misioneros portugueses quienes al establecerse en la Baja Babilonia al final del siglo XVI mencionan a los mandeos, que estaban instalados en rica comunidad de cerca de 15.000 personas. Mirados como cristianos de Juan Bautista, fueron sujetos por la Inquisición. No se sabe cuántos perecieron de ese modo por el Santo Tribunal de la Iglesia Católica, pero se encontrará con pena en nuestros días quizás no más de 1 millar de miembros de esa colectividad mandea. La primera indicación en Europa de su existencia data de una carta de junio de 1626 del jesuita Pietro de la Valle. De 1622 a 1651, los jesuitas fueron reemplazados por los carmelitas bajo Ignatius
Jesús, que publicó en Roma en 1658 un documento sobre los mandeos. Se considera generalmente a los mandeos como una antigua secta de gnósticos cristianos del siglo II y cuyo centro estaba en Barra, Kut y sobre todo en Sukesh, Shukuk, Shuyuk, y del cual algunos miembros podrían existir todavía en la Baja Mesopotamia. Se les da a veces el nombre de nesorianos, que como en el árabe, Nazara, o en el hebreo, Nazarit, está íntimamente ligado con la mención hecha en varias ocasiones en la Biblia sobre los nazarenos. Ver los Hechos de los Apóstoles, capítulo 24, versículo 5, en la cual el término está usado para los mandeos en el sentido de verdaderos creyentes. Hechos de los Apóstoles 5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Se refiere a Pablo, ¿verdad? El nombre de mandeos, mandaitas, en inglés mandains, viene de la gnosis que ellos profesan por el mediador saber vivir con la idea de ciencia del vivir como conocimiento de la existencia, pero en el sentido personificado y al cual se dice mandá de ayer. Podría pues tratarse de un grupo de místicos de un colegio esotérico formado en una congregación que fue más tarde atacada y cuyos miembros se habría dispersado y quizás se mezclaron con los parsis de la India, de la misma manera que el colegio iniciático de los decenios se convirtió más tarde en una secta judía, después de que los maestros se retiraron a santuarios más secretos y que otros tomaron los votos de Nazaret. Los dos grandes libros sagrados de los mandeos son el Himsa, Tesoro, y el Colasta, el cual contiene los himnos en sirio Kuliasaloa. A todo esto hay que agregar las obras menores, en gran parte de astronomía, y finalmente una colección tardía del libro de Juan que es estudiado sobre todo por los escolásticos. El Himsa es mirado como el más antiguo de los documentos. Su primera parte, la más larga, es llamada el Himsa de la mano derecha, y la parte más pequeña, una cuarta parte de la obra más o menos, es llamada el Himsa de la mano izquierda. La parte más grande contiene las descripciones cosmológicas, las piezas de doctrina y los anuncios, preceptos y consejos. La otra porción, plegarias, artículos de fe y las indicaciones sobre el alma después de la muerte. Esa última parte demuestra la esencia misma de la religión mandea. Es la filosofía que el mandeísmo comparte con todas las religiones que florecen en la época del advenimiento del cristianismo, exceptuando no obstante el catolicismo. Para el mundo en sí mismo, los cielos visibles y esta tierra, junto con los cuerpos de todos los hombres, no hay redención. Y el final de todas las cosas sobre la tierra, a excepción del alma de los justos, es de ser absorbidas y aniquiladas. Nuestro mundo fue la consecuencia de una falta inicial. Existía un mundo de luz y un mundo de tinieblas, en el cual vivía una mujer demonio. Esa criatura satánica era llamada por los mandeos Ruja. En el Himsa de la mano derecha se puede leer el cuento de Jibil Sua, Jibil el brillante, y aún Abel esplendor. Jibil es en mandeo Jabel, forma siria de Abel. Él no es considerado como el hijo de Adán, sino como de Manda de Aye, y había atravesado todas las regiones inferiores de las tinieblas, destronando a todos los principados y poderes que lo encadenaban. Ruja, después de esa visita, procreó un hijo, especie de pequeño monstruo llamado Ur, y se ha dicho que de ellos salieron nidadas de 7 y de 12, que son los planetas y los signos del zodiaco. Mientras tanto, una entidad inferior del mundo de la luz, llamada Abatur, mirando hacia abajo en las aguas negras, había visto su imagen y ese reflejo había tomado una forma independiente que fue llamada Ptahil. Este tenía, pues, ciertas sustancias de ese líquido tenebroso y formó un mundo sólido para lo cual tuvo que recurrir a Jibil, quien agregó a esas aguas negras un poco de su brillo. Ruja tomó parte igualmente en esa creación, lo cual hizo que este mundo estuviese en parte hecho de su agua. Jibil había situado a los hijos de Ruja como sol, luna y planetas, y de los cuales el cuerpo del primer hombre fue construido. Así, esa leyenda, como toda la mitología de los mandeos, reposa sobre hechos simbólicos muy significativos
en esoterismo e igualmente al alcance del hombre de ciencia. No es necesario recordar que somos un compuesto de sales minerales y una combinación de extractos provenientes en cierta forma de diversos planetas. Es innecesario también volver sobre el hecho de que hubo dos creaciones, una mental y otra material, Adán y Eva, después Ish e Isha. Por otra parte, se conoce igualmente la teoría que ciertas religiones profesan, a saber, que el primer hombre había conocido ante todo una mujer demonio, antes de tener la compañera que Dios le había hecho dado, según la Biblia. La bruja de los mandeos puede también ser asimilada a Lilith por ciertas concepciones. Los mandeos identifican pues no a un profeta o a un mesías, sino que hacen de su mismo acto de fe una personificación. Manda de allí es mencionado en la Biblia siria en San Lucas 1:77, y esto en el sentido de verdadero saber, comprendido como sabiduría, conocimiento y realización. Ya que tú marcharás delante del Señor para prepararle sus vías, para dar a su pueblo conocimiento de la salvación por la remisión de sus pecados. Y todo ello se relaciona una vez más a Juan Bautista. Mandá corresponde exactamente al sirio Madá, que es usado por los bardesianos como el elemento divino en el hombre, o cornos, o como saber diferente del conocimiento, algo entre la razón y la revelación. Los textos mandeos están escritos en una especie de arameo, y como en el cuneiforme babilónico, las guturales semíticas características han desaparecido. Las vocales son representadas A por Aleph, E por Tzadé, Yod es empleado por I y Bau por W, U, O. La inicial U, O está escrita Ayin Bau y la inicial I por el Yin Yod. Desgraciadamente parece ser que los textos anteriores del siglo XVI no han sobrevivido. En cuanto a la más antigua traducción sería la edición en 2 volúmenes de H. Petermann en Leipzig en 1867. El facsímil del Colasta por Eutin de Stuttgart data de 1867. Se posee igualmente una obra de H. Pognon, editada en París en 1898, Inscripciones mandeístas de las copas de Coupari. En las descripciones modernas, la excelente obra de N. Siofi, quien fue cónsul de Francia en Bagdad y publicó en 1880 estudios sobre las religiones de los subas o sabeos, sus dogmas y sus costumbres. Marlitz Barki ha traducido el Hinz al alemán y es preciso mencionar sus interesantes libros. Los mandeos no eran aliados de la causa de los cristianos, por el hecho de que desde los inicios de la formación en comunidad de los adeptos de Jesús el Nazareno, estos abandonaron las disciplinas inherentes al cristicismo, tal como la practicaban, por ejemplo, los esenios. Así como los esenios, los nazarenos y todos los otros dignatarios de la gran cofradía blanca, los mandeos usaban los vestidos blancos y seguían todas las reglas iniciáticas. Una cierta hostilidad se desarrolló después de la completa formación de la Iglesia posniciana. El Espíritu Santo de la teología católica estaba identificado con Ruhá, ese espíritu del mal de los mandeos. La terminología especial mandea hace a menudo imposible el uso ordinario de términos familiares y de otras palabras que deben ser sustituidas. De esa manera, Ruhá significa exclusivamente para los mandeos el espíritu malo, y no lo usaban como todos los otros dialectos arameos lo hacían. Para decir viento, por ejemplo, ellos empleaban Sika, literalmente tempestad. Alajá se traducía como falso Dios, y por Dios verdadero ellos hablaron del gran Mana, o aún con otros títulos. En varios lugares de sus escrituras se encontrará la mención de Rumaya, el bizantino, como nombre del Cristo Jesús. Se sabe también que Roma fue llamada a menudo la Bizancio con un sentido peyorativo. Eshum Mishihá, Jesucristo en mandeo, equivale al sirio Isho Mshihá. Está considerado como un pseudo-mesías, solamente venerado por la Iglesia Católica, mientras que el verdadero Jesús habría sido Enush.
En el Himsa, mano derecha 29 y 53, se puede leer que Enosh Utra vino al mundo durante los días de Pilatos. Rey del mundo, él curó a los enfermos, dio la vista a los ciegos, purificó a los leprosos, etc. Utra es como el sirio Utra, riqueza, tesoro. Es el término mandeo por espíritu del bien. Así, Enosh Utra puede ser considerado casi como por San Enosh. Con el poder del alto rey de la luz, él resucita a los muertos. Aquellos que creen en él, entre los judíos, él les enseña que existe la verdad y el error, la vida y la muerte, la luz y las tinieblas. A su llamado, 360 profetas salen de Jerusalén para ir a predicar, mientras Enosh sube al paraíso mandeo, Shunekushta, estancia de la verdad. Antes de su ascensión, el tramposo, el plagiario, el falso Cristo, el bizantino, deberá ser desenmascarado, tomado por los judíos y crucificado. El Shunekushta, que es la mansión del verdadero, puede ser comprendido como el santuario en el cual el gran maestro se retira una vez que su misión pública ha terminado. Kushta significa literalmente verdad y es usada a menudo por los mandeos como significando verdadera religión, unión real, puesto que puede ser comprendida como la reintegración al absoluto, identificación en Dios, o aún como retiro en el cual el Cristo se dedica únicamente a sus discípulos. Religión, del latín religare, ligar, unir, es reunir, es ser ligado, formar un círculo, no estar más animado sino por el único ideal en una comunión espiritual, en común acuerdo con todos los miembros de esa auténtica fraternidad, presente o no en el mismo lugar, pero unidos todos en espíritu. Por otra parte, dar kushta significa apretar la mano, siempre la mano derecha, es el signo exterior del lazo. La imposición de las manos ha sido siempre objeto de una ceremonia especial en todas las órdenes, la señal de unión, la afiliación al grupo, que toma lugar igualmente en el rito católico. Efectivamente, se saben pocas cosas de todas maneras acerca de los mandeos. La mayoría de sus escritos son traducciones de obras ya muy alejadas de la fuente o narraciones cuya imparcialidad puede ser puesta en duda. La opinión corriente de los investigadores se basa en el Sholion de Teodoro Bar Konai, que compiló una especie de catálogo de heréticos en el año 792. Ese autor estimó que los mandeos fueron una secta fundada por un cierto Ado, ermitaño fakir de Adiavena, y supone que sus doctrinas fueron tomadas de los maniqueos y de los marcionistas, que hemos ya estudiado en el tomo precedente, pero niega que su enseñanza puede venir del mismo Abel. Por su parte, ciertos autores mandeos, en su polémica con la Iglesia Católica, muestran haber estudiado bien la Biblia, siempre en los textos siriacos, la Peshitta, en los cuales demuestran un gran saber. En lo concerniente al bautismo, la concepción de ese rito, así como la palabra misma, es muy diferente de los católicos. El bautismo es llamado masbuta por los mandeos, lo cual corresponde a la forma que en sirio podría ser dada a masboita, pues el término corriente sirio es modita, el cual es aplicado por los mandeos solamente al bautismo católico, al que ellos miran como administrado en su sentido incorrecto en circuito cerrado, puesto que no es en agua corriente, para señalar que el dialecto cristiano palestino utiliza el término masboita y que el término judío es tíbula, pero la importancia primordial entre mandeos y cristianos se encuentra en el mismo rito. El masbutá, que es continuamente repetido, es una purificación y no una iniciación. Esos baños múltiples, además de una cuestión de higiene, forman parte de un ritual, como entre los yogis antes de la sesión de asanas, que cuenta tanto como purificación psíquica, pranificación como corporal, pues aún la inmersión en los ríos reviste un carácter espiritual. En la India se ha conservado todo lo sagrado de sus baños en común. Los hindúes, que haciendo sus plegarias y las salutaciones rituales a Dios, se lavan 2 o 3 veces por día en el agua corriente. Bombas, fuentes, riberas, no dejan de asistir cada año al Gran Mela, reunión santa,
de su ciudad o pueblo. Esta festividad toma sobre todo la forma de un baño colectivo con un ceremonial muy especial. Es la ocasión de lavarse los pecados. En las peregrinaciones, los devotos no dejan de descender a cada ribera para realizar sus abluciones y el encuentro de dos corrientes de agua da, entonces, un carácter, ya que esos lugares son considerados como estancias divinas. Nosotros hemos visto en Deva Praya cadenas tendidas en el agua para que los devotos penetren en las riberas sin ser arrastrados por la corriente, pues de tal manera son poderosos los remolinos a causa del encuentro de los dos ríos en las rocas y el agua permanece a una temperatura glacial aún en el verano. Finalmente, cada 12 años, un mitin aún más importante ha tenido lugar en algún sitio de la India que ha visto fluir de todas partes millones de peregrinos. Asistir a semejante santa manifestación es asegurarse la salvación del alma según las enseñanzas de los grandes rishis. Por ello, durante una semana, el sitio reviste un ambiente místico indescriptible. Olvidé un pequeño detalle. Antes de continuar con la lectura, quisiera decirles que en el siglo pasado, la editorial Siglo XXI publicó una serie de libritos de historia de la filosofía y de historia de las religiones. En historia de las religiones, en el tomo sexto, que lo llamó Las religiones en el mundo mediterráneo y en el Oriente Próximo, el segundo volumen, ahí está el texto que pertenece a Kurt Rudolf y en el que se basa el maestre para darnos todos los conocimientos que acabamos de escuchar. Si pueden conseguir esos textos, no sé realmente si es que hay en PDF en la web, pero a lo mejor donde venden textos usados los puedan conseguir. Es este. Y continuamos con la lectura entonces. Personalmente hemos tenido el privilegio de asistir al último gran Kumbh Mela en 1950 que tuvo lugar en Hardwar, en los bordes del Ganges. El pueblecito, situado al pie del Himalaya, había atraído desde el comienzo del mes de abril peregrinos de los más lejanos lugares. El día de la luna nueva se contaba cerca de 5 millones de personas presentes en esa gran asamblea religiosa que ocupaba el pueblecito apenas habitado ordinariamente por algunos millares de seres. En todas partes se alzaban tiendas, barracas, reuniones de familias, de clanes de amigos. Aún en las calles y durante un mes tuvo lugar el desfile de Mahatmas, de Rishis, de Pandits, de Sannyasines, de Sadhus y de una multitud de peregrinos venidos de todas partes para tener el honor de bañarse en las aguas sagradas del Har Ki Pauri. Esa cuenca, que es un brazo del Ganges, recibe el desfile de devotos, mientras que los peregrinos aglomerados sobre barcas recuperan en pequeñas botellas el agua en la cual se han bañado los hombres santos. Los pequeños recipientes que contienen el agua sagrada del Ganges, santificado aún por las vibraciones de los gurús, serán llevados a los pueblos para ser conservados preciosamente como reliquias en las familias. En el Brahma Kund de Hardwar, cuenca sagrada de un sitio especialmente magnético, el 13 de abril de 1950 entraron sucesivamente por orden de evolución espiritual los sabios que se reconocen en la India por su sucinto vestuario. En efecto, los más ricos espiritualmente son aquellos que han hecho donación de todo, y en cambio los ricos maharajas son los últimos en cumplir su ritual de devoción. El Kumbh Mela, Kumbha, urna sagrada, Aquarius, tiene casi el valor del Santo Kailas, cima espiritual del mundo, la montaña sagrada cuyo peregrinaje ofrece la gran purificación, hasta el punto de que aquellos que la realizan son honrados con el título de Paramhamsa, o sea, más que santo, algo así como extraordinariamente puro. En fin, tales ceremonias cuentan sobre todo según el estado de espíritu con el cual ellas son realizadas. El hecho de tomar contacto en el agua, aún en un lugar sagrado, no es suficiente si el acto no es comprendido. Esos ritos deben ser acompañados de oraciones, encantamientos
En la India son recitados mantras especiales en esas ocasiones, y ese ceremonial es enteramente asimilado por los devotos, que pasan allí múltiples purificaciones, capaces de prepararlos a iniciaciones, pero aún los iniciados continúan practicando esos ritos y asistiendo a esas ceremonias. Es preciso comprender que se trata en el ceremonial del bautismo como los mandeos lo entendían, es decir, de purificación y no de iniciación, a menos que se trate del acto iniciático por medio del elemento del agua, que debe hacerse cuando el ser tiene la entera comprensión, como fue el caso de Jesús el Nazareno a los 30 años en las aguas del Jordán. Bueno, les cuento que antes de que nos encerraran por la cuestión de la pandemia, teníamos una preocupación enorme por los mandeos. Sabíamos que estaban por ahí, por las riberas del Éufrates, del Tigris, y con todas las guerras decíamos, ¿van a desaparecer? Por eso les quiero comentar que efectivamente los mandeos, algunos de esos eventos históricos los ha citado el maestre, han sufrido eventos históricos que han moldeado su identidad, por cierto, y especialmente su supervivencia como comunidad. En los conflictos recientes, las guerras en Irak y la inestabilidad en la región pusieron en peligro su existencia, la existencia de sus tierras y, pues, ni más ni menos que sus tierras ancestrales. Y eso les ha obligado a emigrar y adaptarse a nuevas culturas. Fíjense ustedes que están viviendo actualmente una diáspora significativa porque tuvieron que ir hacia, según los datos que nos han dado, que hemos encontrado, hacia países como Australia, América del Norte, Canadá, Estados Unidos y algunos países europeos. Pero viven y guardan su conocimiento. Bueno, los mandeos son un grupo religioso gnóstico, como se señala en el propósito, que aún existen hoy en día, principalmente en el sur de Irak e Irán todavía, pero la gran mayoría está en esa diáspora. Su religión es muy antigua y tiene una cosmovisión bastante compleja. La teogonía, el origen de los dioses, y la cosmogonía, el origen del universo mandeo, se puede resumir para nuestro conocimiento en lo siguiente. Teogonía mandea, origen de las divinidades. El Dios Supremo es Hayy Rabbi o el Gran Vida, una entidad trascendente, eterna, infinita y absolutamente buena. De este Dios emanan múltiples seres de luz, llamados Sutras, que son ángeles o inteligencias divinas. Uno de los más importantes sutras es Manda de allí, que significa conocimiento de la vida. Es un mensajero de luz, enviado para guiar a las almas perdidas en el mundo material. Cosmogonía mandea, origen del universo. Los mandeos creen en una estructura dual del universo. El mundo de la luz es el reino divino eterno, lleno de seres luminosos, donde reside la divinidad suprema. El mundo de la oscuridad o tibil es el mundo material, imperfecto, corruptible, y es donde habita la humanidad. El universo fue creado a partir de una caída o separación del mundo de la luz. El mundo material no fue creado por el Dios Supremo, sino por entidades inferiores, lo que refleja una visión gnóstica similar a otras corrientes gnósticas antiguas. Fue creado por un ser inferior o rebelde, a veces identificado con una figura femenina oscura llamada Ruja, que junto a sus hijos, entre ellos Ptahil, el demiurgo mandeo, participa en la creación del mundo físico. El mandeísmo es una religión con una rica tradición escrita y ritualística y tiene símbolos únicos que reflejan su espiritualidad dualista. El relato de Jibil Siwa es uno de los mitos más importantes del Hinsa Raba, parte derecha, y cumple una función central en la teología y cosmología mandea. Es una especie de epopeya sagrada que combina mito cosmogónico, drama espiritual y enseñanza esotérica. ¿Quién es Jibil Siwa? Jibil Siwa es un mutra, un ser de luz,
similar a un ángel o inteligencia divina. Es el hijo del gran vida, Hayy Rabi, y hermano de otros seres de luz como Anush y Shitil. Representa el conocimiento, la purificación y la victoria de la luz sobre la oscuridad. Jibil Siwa es enviado por el mundo de la luz al mundo inferior, el mundo de la oscuridad, también llamado Ruja o Orkia. Su misión es investigar, confrontar y someter a las fuerzas de la oscuridad y establecer el orden. Descenso al mundo inferior. Como en muchos mitos gnósticos, Jibil Siwa desciende voluntariamente al mundo caído, enfrentándose a sus peligros. Pasa por múltiples niveles oscuros, cada uno gobernado por arcontes, señores oscuros o demonios. Lleva ropajes especiales, sellos sagrados y conocimiento oculto como protección. La confrontación con los poderes oscuros. Se enfrenta a entidades como Krum, Hab y finalmente a Ruja, la reina del mundo inferior. No lucha con violencia, sino que los supera mediante su sabiduría, luz interior y autoridad divina. Logra encadenar o someter a los poderes caóticos que intentaban usurpar el orden cósmico. Retorno victorioso. Regresa al mundo de la luz, llevando con él el conocimiento de los mundos oscuros. Su descenso no solo fue un combate, sino una reconquista espiritual. Ahora el alma humana tiene un camino abierto para regresar también. Su victoria establece la estructura del cosmos, separación entre luz y oscuridad, pero también un punto entre ambas. Este relato tiene paralelos con otros mitos gnósticos, como el descenso de Inanna o los viajes de Jesús en algunos textos apócrifos, pero en el mandeísmo tiene una estructura única y profundamente ritualizada. Ruja es una figura fascinante y profundamente ambigua dentro del mandeísmo, a menudo mal interpretada por comparaciones externas. Ella representa mucho más que simplemente el mal. Vamos a explorarla a fondo, lo necesitamos. ¿Quién es Ruja? Ruja de Kudsha o simplemente Ruja, que significa espíritu en arameo. En algunos contextos se le llama Ruja de Tivil, espíritu de la tierra, o Ruja de Orkia, espíritu del mundo inferior. Ruja no es un ser completamente maligno, pero sí está profundamente ligada al mundo material, la ilusión, el caos y el dolor. Es una figura caída. Originalmente tuvo un origen luminoso, pero se alejó de la verdad, Kushta. Según el Himsa Raba, Ruja es hija de un ser inferior y hermana o madre de varios entes caóticos, incluidos los demiurgos. En algunos mitos es madre de Ptahil, el creador del mundo físico, equivalente al demiurgo gnóstico. También se le atribuye haber dado origen a otros arcontes o planetas, junto con entidades masculinas oscuras. Gobierna el mundo de la oscuridad o la materia, junto a su séquito de demonios, espíritus errantes y planetas opresivos, 7 y 12. Se asocia con la ilusión del mundo material, las pasiones desordenadas, el ciclo de nacimiento, muerte y reencarnación. Es la que impide el retorno del alma al mundo de la luz, a menos que el alma esté purificada. Ruja en los mitos. En el mito de Jibil Siwa, Ruja es una de las principales adversarias. Y Jibil Siwa la confronta, no con violencia, sino con autoridad espiritual. Y Jibil Siwa somete simbólicamente para que no pueda dominar completamente las almas humanas a Ruja. En otros textos a veces es representada como seductora, como quien atrapa almas con promesas falsas o placeres ilusorios. También se le atribuye un papel maternal hacia los demonios y poderes planetarios. ¿Ruja es malvada? No exactamente. En el mandeísmo, como en muchas formas de gnosticismo, el mal no es tanto un pecado, sino una separación del principio luminoso. Ruja es más bien una fuerza desordenada, ignorante, atrapada en su rol de mediadora corrupta. Algunas interpretaciones simbólicas más esotéricas la ven como una proyección desviada de la materia,
necesaria para que el alma tenga una experiencia y pueda aprender a liberarse. Veamos cómo es Ruja en el cuerpo humano y el alma. Ruja, como símbolo del cuerpo, lo terrenal, en la tradición mandea, representa el mundo físico y sensorial, el reino de lo ilusorio y lo pasajero. En este sentido, simboliza el cuerpo como prisión del alma, una idea muy presente en el mandeísmo. Es la tejedora del velo. El cuerpo, con sus deseos, pasiones y necesidades, mantiene al alma distraída del conocimiento, mandá, y de su origen divino. Ruja y el alma humana también es vista y conocida por la tradición mandea. El alma nisimta viene del mundo de la luz, pero cae en el cuerpo, en el reino de Ruja. Ruja alimenta al alma con ilusión, confusión y deseo, haciéndola olvidar su propósito y origen. Ella actúa como una madre falsa o madrastra arquetípica que cría al alma en el mundo de la oscuridad, pero solo para mantenerla ahí. Hay semejanzas simbólicas entre Ruja y Lilith, aunque provienen de tradiciones diferentes. Ruja en el mandeísmo, Lilith en el judaísmo místico y otras corrientes comparten cualidades arquetípicas que las vuelven comparables. Tanto Ruja como Lilith pueden verse desde una óptica arquetípica. Ellas simbolizan aspectos del alma encarnada que deben ser reconocidos y transformados. Figuras que enseñan a través del contraste. Nos enfrentan a lo que debemos superar para recordar quiénes somos. En una visión más integradora, no son simplemente demoníacas, sino que representan una fase necesaria del viaje espiritual. El alma debe caer, perderse, enfrentarse al cuerpo y al deseo, para después renacer con conciencia. El alma humana vive atrapada entre Ruja, el cuerpo, la ilusión, lo pasajero, y Sudmuta, el yo luminoso, eterno. El cuerpo no es el enemigo, pero sí un desafío. Requiere purificación y conocimiento para que no domine al alma. Tanto como Lilith y Ruja reflejan el poder del femenino arquetípico, no domesticado por las estructuras del orden y por eso temido o demonizado en muchas tradiciones. ¿Cuál es la visión mandea sobre las almas humanas? Que es uno de los propósitos de este propósito, el que nosotros podamos ver esa visión, que ya la hemos visto en otras tradiciones, solo que ahora probablemente con más claridad. Las almas humanas son chispas de luz, somos chispas de luz atrapadas en el cuerpo material. El propósito de la religión mandea, el propósito fundamental, es liberar esas almas del mundo físico y devolverlas al mundo de la luz. ¿A través de qué? A través de la gnosis, es decir, del conocimiento. Por ello establecen rituales y una vida purificada. Los rituales del agua, como el masbuta, un tipo de bautismo regular, como señala el maestre, son centrales y ya vamos a ver por qué. Ya que el agua viva es un símbolo de purificación. Así lo considera la religión mandea. Pero no solo eso, es una conexión con lo divino. Entre los rituales mandeos, los fundamentales son aquellos que están dirigidos a la purificación del alma y la conexión con el mundo espiritual. Vamos a ver los más importantes, que tienen relación directa con lo que acabamos de decir sobre el alma. Masbuta, bautismo, es un bautismo recurrente, no único como el cristianismo. Se realiza en agua corriente, agua viva, generalmente en ríos como el Éufrates o el Karun. Simboliza la purificación del alma, la renovación espiritual y la comunión con los seres de luz. A menudo se realiza los domingos y en fechas sagradas. Masicta, ritual funerario, es otro de los ritos fundamentales para la tradición mandea. Es una ceremonia compleja que ayuda al alma del difunto a ascender al mundo de la luz. Incluye lecturas del Him Sarraba, oraciones y ofrendas.
El alma debe pasar por múltiples mautas o estaciones, jueces, antes de alcanzar la luz. Corbán es la ofrenda. Ofrendas rituales como pan, agua y frutos, a menudo acompañada por cánticos. No hay sacrificios de animales, ya que los mandeos son tradicionalmente vegetarianos o muy respetuosos con la vida animal. El ayuno, pita, y la vestimenta ritual. El pita es un pan sin levadura que se consagra en rituales. Los sacerdotes usan una túnica blanca, rasta y un cinturón ritual hamsia, símbolos de pureza. Meditemos con más detenimiento, un poquito más de detenimiento sobre la concepción que la tradición mandea tiene sobre el alma, porque ese es el propósito del propósito, es el propósito de nuestro camino espiritual. La naturaleza del alma, la tradición mandea señala que nuestra alma, el alma humana, es una chispa de la luz divina y que originalmente proviene del mundo de la luz, es decir, nuestro origen es el mundo de la luz. Al encarnarse en el cuerpo, queda atrapada en el mundo material, civil, que es visto como una prisión impura y corrupta. Es decir, que perdemos la memoria. Y podríamos atrevernos a señalar que la iniciación es recuperar esa memoria sagrada. En vida, los bautismos masbuta preparan al alma antes de morir, manteniéndola limpia y conectada con el reino de la luz. Y estas masbuta se hacen regularmente como una especie de regeneración espiritual. Entonces ahora comprendemos la importancia y el sentido de los bautismos. Y luego el objetivo final es el regreso al mundo de la luz. El alma, si logra regresar a su fuente original, se reintegra con la gran vida, Hayyi Rabi. Y esto es considerado como una victoria espiritual, lo mismo que hizo ese héroe primordial, el fin del ciclo de sufrimiento y la unión con lo divino eterno. Y por eso hay un rito fundamental para acompañar al alma en ese regreso, en ese retorno. Si comprendemos estos puntos fundamentales de la tradición mandea, podremos darnos cuenta la importancia que tiene el camino del alma tras la muerte. La ascensión del alma es uno de los conceptos centrales del mazdeísmo y su proceso es complejo. Vamos a meditar un poco sobre ello. Etapas del viaje del alma hacia el mundo de la luz. Desprendimiento del cuerpo. Tras la muerte, el alma se separa del cuerpo y es guiada por seres luminosos. Cruce del Matquas. Los mautas son las puertas o postas celestiales que el alma debe cruzar tras la muerte para retornar al mundo de la luz. Cada una representa un aspecto que el alma debe superar o purificar. Son estaciones o juicios espirituales donde debe demostrar su pureza. ¿Cuáles son los principales mautas? Puerta del alma. Aquí el alma despierta de su estado terrenal y se separa del cuerpo. El alma, Awat, se eleva del cuerpo. Asciende por 3 planos representados por ángeles o utras. Puerta del conocimiento. Primera etapa. Debe demostrar que adquirió gnosis, conocimiento sagrado. Puerta de la verdad. Segunda etapa. Se juzga la sinceridad, rectitud y fidelidad a la luz, juicio moral y espiritual. Puerta del espíritu. Tercera etapa. La parte espiritual del alma, Nismata, es evaluada. Abatur Musania, el balanza de las almas. Punto crucial es el encuentro con Abatur, el juez celestial, figura psicopompa, quien pesa sus acciones y pureza. Si el alma está equilibrada, puede seguir ascendiendo. Es Abatur quien determina si el alma puede regresar a la morada luminosa. Si está purificada,
continúa su ascenso al mundo de la luz. Si está impura, puede ser devuelta al mundo material o quedar atrapada en planos intermedios. Si el objetivo final es el regreso del alma al mundo de la luz, los rituales que ayudan al alma, Masikta, son esenciales. Acompañar al alma en su tránsito post-mortem, protegiéndola de fuerzas oscuras y ayudándola a superar los obstáculos del viaje, incluye cánticos, invocaciones a los sutras, ofrendas y rituales con agua. Veamos las fases claves del Masikta. Purificación del cuerpo. El difunto es lavado ritualmente. Oraciones de liberación. Se recitan himnos del Hinsarabha y la colasta. Consagración de alimentos, especialmente el pan sagrado, pita y agua, ofrecidos en nombre del alma. Lectura del Diwan Avatur. Narra el viaje del alma e invoca la protección de los sutras. Simbólica unión con su contraparte celeste, Dmuta. El alma se fusiona con su gemelo espiritual, una especie de yo superior en el mundo de la luz. El ritual es realizado por sacerdotes consagrados, dharmidas, y dura varias horas o incluso días. Otro elemento clave de la tradición mandea es su antropología sagrada. Describe distintos niveles o distintos componentes del ser humano espiritual, Nesimta, Ruha y Maná. Escuchemos lo que nos dice. Nesimta, alma interior o psique, es el alma personal, la parte que encarna y experimenta el mundo físico. Es la que sufre, aprende y debe purificarse. En el Masikta, esta parte asciende y se une con su gemelo celeste. Ruah, espíritu o aliento vital. Es la energía que da vida al cuerpo, pero también está conectada al mundo inferior, tierra, materia. A menudo se considera la parte más influenciada por lo material, incluso por Ruah de Kushta, la reina del mundo inferior. Necesita liberarse de su apego a ese mundo. Mana, mente luminosa, espíritu superior, es la parte divina del ser humano, el principio espiritual puro que proviene directamente del mundo de la luz. Es comparable al gnóstico o al Buddhi en la tradición hindú. Está llamada a unirse con la gran vida, Jai Ravi. Nesimta necesita purificarse. Ruah necesita liberarse de su apego al mundo inferior. Mana debe recordar su origen y guiar al alma de regreso a la luz. En el Masikta, ritual de ascensión del alma, estas partes se reintegran y unifican, preparándose para el retorno al mundo de la luz. No sé a ustedes, pero a esta alma, esos componentes de la antropología sagrada de la tradición mandea, me lleva a la tradición cabalística, lo que la cábala nos ha enseñado respecto a esa alma animal, el alma racional, el alma espiritual. La estructura tripartita del alma en el mazdeísmo y la cábala judía comparten una visión similar. El ser humano está compuesto por varias capas del alma y el viaje espiritual consiste en integrarlas y elevarlas. Si nosotros nos damos cuenta, en ambas visiones el alma animal vital debe ser purificada, no destruida. El alma racional necesita ser iluminada y orientada hacia lo alto. Y el alma divina debe ser reconocida como nuestro verdadero ser. Es decir, venimos de la luz y a la luz retornamos. Si es que este peregrinaje acá, cuando encarnamos, pues es recuperando la memoria sagrada. En la cábala se dice algo muy, muy hermoso. Dice, Nefesh es como la llama que se aferra a la mecha. Ruah es el viento que la aviva. Y Neshama es la luz que asciende al cielo. Lo cual nosotros podríamos traducir al lenguaje mandeo. Dice, Ruah sostiene el cuerpo. Nesimta lo guía en su prueba. Mana lo llama desde la luz.
Con estas dos fórmulas, tanto de la Cábala como de la tradición hebrea, nosotros podemos meditar sobre el profundo significado de nuestro peregrinaje por los propósitos psicológicos. El maestre nos comenta sobre la visión crítica y negativa de Jesús, esa visión crítica que tienen los mandeos, muy distinta a lo que se encuentra en el cristianismo. Este punto es clave para entender la identidad religiosa mandea, ya que ellos se consideran una religión gnóstica, anterior y separada del cristianismo, y se esfuerzan por distinguirse de él. ¿Qué dicen los mandeos sobre Jesús? En los textos sagrados mandeos, especialmente nos señalan los historiadores de religiones, el Jimsarraba, la Colasta y otros como el Harán Gawaita, Jesús aparece bajo el nombre de Yesu Mshija, Jesús el Mesías, o a veces solo como Jesús, pero no es visto como un profeta legítimo ni como Salvador. De hecho, dicen, es un falsario espiritual, un usurpador de la luz. Por eso es que nosotros debemos preguntarnos por qué los mandeos rechazan a Jesús. Escuchemos lo que ellos dicen. Para los mandeos, Juan el Bautista, Yahya y Yuhaná es el verdadero profeta, el gran maestro gnóstico. Jesús, en cambio, es visto como alguien que robó o corrompió las enseñanzas de Juan y se proclamó Mesías falsamente. En algunos textos mandeos, Jesús incluso aparece como alguien que se apropió de los rituales mandeos, especialmente el bautismo masbuta, y los adulteró. Agente de los poderes materiales, Jesús es asociado simbólicamente con los poderes planetarios, arcontes o incluso con Ruá, es decir, con fuerzas que mantienen al alma atrapada en el mundo material. A veces se le acusa de haber llevado a la gente hacia la adoración del cuerpo, del sufrimiento y de lo falso. Para los mandeos, el camino de salvación es el conocimiento, manda, la pureza ritual y el rechazo del mundo material, mientras que el cristianismo, desde su punto de vista, valora el sufrimiento, la encarnación y el sacrificio, lo que representa una inversión peligrosa del conocimiento verdadero. Jesús en este marco es el símbolo de esa desviación, un Mesías carnal en lugar de un maestro de luz. En términos arquetípicos, Jesús es visto como el pseudo-Mesías. Jesús representa el Redentor falso, una figura que promete la salvación, pero conduce al alma a una prisión más profunda. Juan el Bautista, por el contrario, es visto como el auténtico transmisor de la gnosis, quien no reclama adoración y enseña la vía del retorno al mundo de la luz. Este tema a nosotros nos revela cómo los mandeos se definen a sí mismos en oposición al cristianismo, especialmente en torno a la figura de Jesús, que lo consideran como falsario, el falsario, mientras que Juan el Bautista está visto como el maestro verdadero. Si nosotros nos preguntamos, Jesús en la visión mandea no solo es un personaje histórico, sino un arquetipo de desvío espiritual. La enseñanza que parece verdadera conduce al alma a adorar el sufrimiento, la carne y el ego, señalan los mandeos. Juan, en cambio, representa al iniciador oculto, el verdadero gnóstico que no busca adoración, sino que es guía espiritual. Cuando se dice que Jesús conduce al alma al desvío espiritual, ¿a qué se refieren los mandeos? Si para los mandeos es Jesús quien conduce al alma a ese desvío espiritual, y no solo que dicen eso, sino que ese desvío espiritual lo vinculan con que conduce al alma a adorar el sufrimiento, la carne y el ego. Y esto tiene que ver con una crítica profunda a la teología cristiana tradicional, desde una perspectiva gnóstica radicalmente distinta. Por eso vale la pena preguntarse qué significa adorar el sufrimiento, la carne y el ego, desde la visión mandea. Escuchémosles a ellos. En el cristianismo, el sufrimiento de Jesús en la cruz es central. Se venera su pasión,
Se reza ante su crucifijo y se considera que el dolor redime. Para los mandeos, esto es una inversión peligrosa del verdadero conocimiento. En su visión, el sufrimiento no debe glorificarse. Es una prisión del alma, un producto del mundo inferior. La luz no sufre, enseña y libera. El cristianismo defiende la encarnación de Dios, Jesús como Dios hecho carne, y la resurrección corporal. Para los mandeos, el cuerpo es una cárcel para el alma, creado por el demiurgo Ptahil, influenciado por Ruja. Creer que la carne puede ser divina o gloriosa es, para ellos, idolatrar el velo de oscuridad. La carne no es redención, es lo que debe trascenderse. Jesús, según los mandeos, se autoproclamó Hijo de Dios y se puso a sí mismo como objeto de adoración. En lugar de guiar al alma hacia la fuente inefable, Jair Rabí promovió una religión centrada en su figura personal. Para ellos, esto es alimentar el ego, no solo de Jesús, sino del creyente que busca su salvación en un otro externo, no en su propia chispa luminosa. La gnosis no adora personas, sino que despierta lo divino en uno mismo. El mensaje de Jesús, según los mandeos, dora la jaula. Dice, esta jaula es santa, sufre con dignidad, es parte de Dios. El mensaje de Juan, en cambio, abre la puerta. Dice, este no es tu hogar, vuela al mundo de la luz. De esta transmisión que estamos recibiendo, para los mandeos, Juan es el gnóstico auténtico, por tanto, preguntarnos cuál fue su enseñanza, en dónde se haya revelada, como que es necesario, ¿verdad? Para los mandeos, Juan el Bautista no solo fue un profeta histórico, sino el maestro de luz por excelencia, el gnóstico auténtico, el verdadero enviado del gran vida, Jair Rabí. Su figura es central en sus escrituras y en toda su cosmología espiritual. ¿Dónde se encuentra su enseñanza? Por un lado, en el Himsa Rabba, Gran Tesoro, que ya sabemos es el principal texto sagrado de los mandeos. La sección llamada Himsa de la mano derecha contiene himnos, discursos y revelaciones atribuidas a Juan. Aquí aparece como Yaya Yuhana y es presentado como el elegido por el mundo de la luz para guiar a las almas en la oscuridad de la materia. Hay un libro llamado Libro de Juan, específicamente dedicado a él, a Juan el Bautista. Contiene sus discursos místicos, oraciones, instrucciones rituales y diálogos con sus discípulos. Se le muestra como un portador de la manda, es decir, de la gnosis o conocimiento luminoso. Enfrenta a Jesús, a los sacerdotes judíos y al sistema mundano que pervierte el camino espiritual. Ahora la otra pregunta fundamental, ¿cuál es su enseñanza? La purificación del alma. El alma debe liberarse de la materia, que es vista como un velo creado por potencias inferiores. El bautismo masbuta no es un rito externo, sino un acto sagrado de reconexión con la luz. No te apegues al mundo inferior. Las riquezas, el orgullo, el sufrimiento glorificado son trampas. El cuerpo no es divino, es una prisión momentánea. Jair Rabí, la gran vida, es el único Dios verdadero. Más allá de formas, nombres y encarnaciones, no envía salvadores encarnados en carne, envía utras, seres de luz. Juan es uno de ellos, encarnado para recordar al alma su origen y destino. El conocimiento es la salvación. No hay fe ciega ni dogma. La manda, gnosis, es lo que despierta el alma dormida. El masicta ritual de ascensión del alma se realiza con ayuda del conocimiento revelado por Juan. Una frase representativa de Juan dice, no miréis la carne, ni el oro ni la sangre. Bautizaos en la corriente viva y ved que yo no soy sino el servidor del gran Padre de la luz. Aquel que me envió es sin nombre, sin forma, sin sombra. Su palabra es fuego y su mirada es verdad. Con lo que acaban de transmitirnos, podríamos decir que
el propósito de este capítulo del propósito 11 se ha cumplido. Recuperar la memoria sagrada, saber de dónde viene el alma y hacia dónde se dirige. ¿Para qué más luz? Sin embargo, nosotros debemos tratar de avanzar y surge una idea. ¿Por qué no comparamos esto que nos acaban de decir con lo que dice el sufismo, que aunque todavía no topamos, puesto que pertenece a los propósitos del Islam y está dentro de los misterios mayores? Y también con el budismo tántrico, que sí hemos topado algunos aspectos fundamentales. Porque aunque nacen en contextos diferentes, todos hablan de lo mismo en esencia. Y uno de los propósitos psicológicos, es que nosotros tomemos conciencia de que todo tiene una base común, de que la humanidad ha buscado y que toda esa búsqueda nos pertenece realmente. Que no nos quedamos en una tradición, que no nos quedamos en un maestro, como nos dijeron al inicio del propósito 11. En las tres tradiciones nos están planteando algo que es importante que nosotros retengamos. El alma está atrapada por una ilusión. En el mandeísmo nos dicen Ruja, los planetas, el cuerpo. En el sufismo nos van a hablar de el nafs, el mundo y sus encantos. Y en el tantra nos han hablado de la rueda del karma, de la ignorancia y del deseo. Los tres coinciden en algo que es fundamental. La liberación del alma se logra no a través de la adoración externa, sino por conocimiento interior, transformación de la conciencia y vínculo con el maestro o guía espiritual. En este caso, nosotros los sin maestro, bueno, tengo tanta ilusión que voy a tomar un poquito de café. Nosotros tenemos un libro, una obra que nos guía. Nosotros podemos entonces hacer una pequeña síntesis y considerar las coincidencias de estas tres tradiciones. En unas frasecitas cortas, el mandeísmo nos dice: no adores el cuerpo ni el sufrimiento, busca la luz y la gnosis. El sufismo nos dice: no sigas el ego, ama al amado con todo tu ser hasta desaparecer en él. Y el tantra budista nos dice: no rechaces las pasiones, transfórmalas en sabiduría, reconoce tu naturaleza iluminada. Otro elemento que ha llamado profundamente la atención, al menos para esta alma, es que algo de la enseñanza se guardó en los evangelios. Si uno lee con atención el acto del bautismo, que ya para Juan no es solo ritual, para merecerlo nosotros debemos cambiar nuestra vida, nuestras acciones. Pero, ¿por qué Juan habla del bautismo en agua que corre? ¿Qué significado tenía? Vuelvo a insistir, si uno lee con atención los evangelios, especialmente los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, se encuentra un eco. A veces, ahora que está el conocimiento de los mandeos, podríamos decir que hay un eco a veces un poco claro, otras veces velado, de una enseñanza que va más allá del ritual externo. En el caso de Juan el Bautista, incluso en los textos cristianos, su mensaje tiene un carácter interior, ético y transformador. Escuchemos a Juan en los evangelistas, una pista de esta verdad. En Mateo 3:11, por ejemplo, Juan dice algo que casi parece gnóstico: yo os bautizo con agua para el arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿A quién se refiere? Ahora podemos entender que se refiere a ese absoluto. Este fuego no es castigo, es poder interior, como la Kundalini.
iluminación, transformación. Es muy parecido al fuego luminoso de Vil Sigua, el héroe Mandeo, o el fuego sutil del corazón purificado en el sufismo o el tantra. Y otra cosa que llama la atención y que hay que preguntarse es por qué el bautismo exige cambio de vida, como señala Juan. Y estoy hablando y refiriéndome a la enseñanza de Juan que se ha conservado en los evangelios. Y la respuesta es porque el agua viva no puede sostener al alma muerta. Si no hay arrepentimiento verdadero, el agua no fluye en el alma. El alma debe volverse líquida, dejar de resistir, fundirse con el curso de la luz. El acto del bautismo para Juan, y más aún ahora que tenemos la transmisión a través del mandeísmo, es una muerte simbólica del ego y un renacimiento en la luz. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que los mandeos conservan la parte esotérica que en los evangelios se diluye o es absorbida por la figura de Jesús. Y una de las claves de esa enseñanza es precisamente el uso del agua viva. Por lo tanto, surge otra pregunta. ¿Qué significa el bautismo en agua que corre? Escuchemos a los mandeos. El agua que corre es igual a la vida misma, Hayí. El Hayí Rabí, gran vida, fluye constantemente como una corriente pura. Bautizarse en agua que corre es sumergirse en el flujo del Espíritu, no en estancamiento o muerte. El agua viva es la corriente del mundo de la luz manifestada en el mundo físico. Juan enseña, no basta el agua estancada ni el ritual por costumbre. El agua debe estar viva como el alma que despierta. El agua que fluye purifica verdaderamente. Lo que se mueve no se corrompe. El alma debe moverse, fluir, cambiar, desprenderse del mundo inferior. El agua viva arrastra las impurezas sutiles del alma, no solo las físicas. El agua viva conecta los mundos. Simbólicamente, el agua viva es el límite entre los planos, une el mundo material con el espiritual. Es el canal por donde el alma puede recordar su origen. Por eso los mandeos solo realizan el bautismo en ríos naturales que fluyen, especialmente el Tigris y el Éufrates, nunca en piscinas o agua estancada. Ahora que conocemos ya el pensamiento de los mandeos, su cosmogonía, su religión como religare, la función de Juan el Bautista, el bautismo en agua viva que corre, que une el mundo material con el espiritual y que permite sumergirse en el flujo del espíritu, agua viva que es la corriente del mundo de la luz manifestada en el mundo físico, agua que fluye al igual que nuestra alma, que despierta, que se mueve, que cambia para desprenderse del mundo inferior, de las impurezas sutiles, agua del recuerdo y no del olvido, que nos permite recordar nuestro verdadero origen, nuestro verdadero linaje. Debemos preguntarnos, ¿por qué el Maestro nos habla del gran Mela? Meditemos sobre esa agua viva, preguntemos, ¿cuál es el significado espiritual en la India que ha conservado los baños rituales en los ríos, especialmente cuando se encuentran dos corrientes de agua? En la espiritualidad india, porque ya lo vimos con anterioridad en algunos propósitos psicológicos, los baños rituales en ríos sagrados, especialmente donde confluyen dos o más corrientes, que se las llama y son conocidas como Sangam, tienen un simbolismo muy poderoso. La unión de fuerzas cósmicas, la purificación del alma y la disolución del ego en la totalidad. Escuchemos entonces, ¿qué nos dicen desde la tradición? Vamos a tener dos ideas fundamentales del hinduismo de manera general, de manera global, y que están basados en dos citas muy importantes. Tirtha se llama el lugar de cruce, donde el alma pasa de lo mortal a lo inmortal, en el Mahabharata. Quien se baña en el Sangam, se baña en la unión de los dioses, en el Skanda Purana. Y luego
Vamos a detenernos un poco más en la visión tántrica que trabaja con Kundalini. Por obvias razones, nosotros estamos trabajando con Kundalini. Así es que escuchemos primero 2 puntos, 2 aspectos generales y después la visión tántrica. Bañarse en un río sagrado como el Ganges, el Yamuna o el Sarasvati, sutil o subterráneo, se considera como un acto que limpia el karma acumulado. No solo es limpieza física, sino liberación de impurezas internas, emociones, pensamientos, deseos no alineados. El agua del Ganga no es agua, sino amrita, el néctar de la inmortalidad. Esto es una creencia tradicional del pueblo hindú. La fusión de las corrientes del Sangam en lugares como el Triveni Sangam en Prayagraj, India, donde se une el Ganges, conocimiento, Yamuna, devoción, y el Sarasvati, sabiduría sutil. El encuentro representa la unión de vías espirituales. Es símbolo de la confluencia de las 3 energías internas, Ida, Pingala y Sushumna, en el Tantra yógico. Bañarse en el Sangam es símbolo de lo que el alma debe hacer, unirse al todo, disolver su separación. En la visión tántrica, el cuerpo tiene 3 canales principales. Ya los conocemos: Ida, energía lunar; Pingala, energía solar; Sushumna, canal central. El Sangam interno ocurre cuando estas 3 corrientes se unifican en el Ajna Chakra, entrecejo, o en el Sahasrara, corona. Este encuentro interior es como bañarse en el río de la conciencia pura. El Sangam sagrado tiene su equivalencia con los canales sutiles del cuerpo, llamados chakras en la tradición hindú. Desglosemos para relacionarlo con el alma humana. Para ello, recordemos que el cuerpo sutil se configura con 3 nadis: Ida, Pingala, Sushumna. Ida, lado izquierdo, energía lunar, fría, introspectiva, asociada al inconsciente, lo receptivo, lo emocional. Pingala, lado derecho, energía solar, caliente, activa, asociada al intelecto, lo racional, lo exterior. Y Sushumna Nadi, canal central, se extiende desde la base de la columna hasta la coronilla. Es el sendero del alma hacia la iluminación. ¿Dónde se produce el entrecruce sagrado Sangam en nuestro cuerpo sutil? Se da en los 2 chakras, en donde se producen puntos de convergencia energética, pues allí Ida y Pingala se cruzan e ingresas a Sushumna. El Ajna Chakra, tercer ojo, y el Sahasrara Chakra, corona, son los más importantes para este encuentro. Este entrecruce representa simbólicamente el momento en que las fuerzas duales del alma, razón y emoción, cuerpo y espíritu, se integran, permitiendo que el alma ascienda hacia la luz. Permitan que continúe con un verso tántrico tradicional que nos dice la esencia de lo que nos están transmitiendo. Donde las corrientes energéticas se unen, allí brilla la luz del conocimiento. Es decir, cuando hay integración interior, nace la iluminación o gnosis. En el mandeísmo, nosotros vemos que se habla también de que el alma está compuesta por múltiples elementos: Nesimta, Ruja, Maná, que deben unirse en armonía para ascender. Este entrelace interno no es físico, es espiritual, como en el Tantra. Nos acaban de decir, de recordar, y requiere conocimiento, pureza y guía. Guía como el de Juan o los sutras, como el del maestro que nos pide no ver al personaje. ¿Cómo inician los propósitos psicológicos? Recordémoslo, con una retrospección, y esa retrospección nos lleva al peregrinaje arquetípico, hacia el baño en el agua viva, cuyo símbolo ahora recupera su pleno sentido.
Tiene una fecha, 13 de abril de 1950, una luna nueva en Aries que acabamos de pasar, símbolo de la siembra de una semilla. Y 75 años después, una luna llena en Libra que se produjo unos pocos días atrás, de profunda significación como lo vimos en el video anterior, que alumbra nuestro conocimiento, nuestra gnosis de iniciación crística. Feliz coincidencia, ¿verdad? Desde ese inicio, nosotros nos dimos cuenta de algo importante, que la tradición mandea nos ratifica. El peregrinaje no es a la India o al Tíbet. El maestro ya lo hizo. El peregrinaje que se inició con el propósito uno es hacia nuestro interior, hacia nuestra tierra sagrada que tiene las 7 ciudades sagradas, los 7 chakras de nuestro cuerpo. Y toda esta enseñanza ha recordado al alma que nuestras culturas ancestrales conservan aún ahora ese conocimiento. El agua es sagrada. No voy a leer ningún texto. Voy a decir lo que la vida tan generosamente me permitió vivir. Más o menos 10 años transitando por las montañas, acompañando a taitas y a mamas también. El gran mar, mejor dicho, la gran mar, porque así se le llama, es la diosa Umiña, la diosa de la sanación, la dadora de vida, la sanadora por excelencia. Hay un baño, y lo puedo decir, ¿por qué no? Si vienen al Ecuador, los que no viven en el Ecuador, y si los que viven en el Ecuador, Crucita la Bella. Esa playa que queda en lo que ahora es la provincia de Manabí, y que responde a la herencia de la cultura mantense huancavilca. Luego de subir a la montaña sagrada, hay que ir a Crucita la Bella. En el ocaso, cuando se está poniendo el sol brilla, ilumina a la Gran Madre, juega con sus aguas y se forma una serpiente. Pues hay que nadar en esas aguas que van así, sabiendo que son aguas de vida, que juntándose el sol, es decir, Saharara, y el agua de vida de la Gran Madre, se produce un cambio existencial importante. Y acá en los Andes les hemos comentado algo de los pogyos. Sí, también en los rituales que se hacen con plena conciencia de que unen los mundos. El Hanampacha, el mundo de los dioses, con el Ukupacha, el mundo de los ancestros, y el Kaipacha, el mundo en el que nosotros vivimos. Ahí se siguen haciendo ritos muy importantes. Agua que fluye, agua que permite unir los mundos y unirnos con esos mundos. Y los ríos. Hay ríos en la serranía que se pueden atravesar, caminar, y el secreto está en que hay que pedirles permiso. Se toma 3 sorbos de agua y pidiendo permiso al espíritu del agua, se le pide que le permita pasar. Y en las cascadas, sobre todo las de gélidas aguas en lo alto de las montañas, hay que hacer el mismo rito. Pedir permiso, beber 3 sorbos y pedirle que en esas aguas tan gélidas que el cuerpo no va a poder soportar mucho tiempo, le permita bañarse rápidamente 3 veces para que la luz de Pachacamac
ingrese por la coronilla. Son ritos maravillosos y tienen el mismo sentido. Bueno, volvamos al propósito psicológico. Ese acto iniciático por medio del agua forma parte entonces de las pruebas de los 4 elementos conocidas en todas las escuelas esotéricas. Fuera de las etapas simbólicas a recorrer en los templos de los misterios para realizar la iniciación por la tierra, el agua, el fuego y el aire, cada uno puede prepararse y es eso lo que se practica durante el peregrinaje. Para el mismo circuito, es el elemento tierra el que está en juego en la marcha. Los baños en los lugares sagrados, la inmersión en ríos, ponen en acción el elemento agua. Con la fe, Agni, el fuego sagrado, uno se coloca en el estado de gracia. Es el elemento fuego por la acción interna. Y finalmente las oraciones, magia del verbo, simbolizan por el ritmo del soplo el elemento aire. El yogi no usa los elementos exteriores para evolucionar a través de esas etapas, sino que, poniendo en acción sus chakras, centro nervofluídicos en emanación de las glándulas, él mismo recorre Muladhara tierra, Svadhisthana agua, Manipura fuego, Anahata aire. Los hindúes han comprendido desde hace mucho tiempo toda la importancia de los elementos puestos así en juego, y sabiendo que el hombre está compuesto de esos 4 elementos, tierra, esqueleto, agua, sangre, fuego, temperatura y aire, soplo, han intentado identificar en esos elementos aquellos que constituyen el mundo. Tierra, montaña, agua, río, fuego, sol y aire, atmósfera. En las prácticas espirituales, los elementos fueron simbolizados por el mandala y entran para la tierra, la planificación en el agua, el kundalini puesto en acción como vibración ígnea, la shakti, que es asimilada al elemento fuego, y en fin, gracias al pranayama, control del soplo, se es apto a las modulaciones de los mantras para identificarse con el elemento aire. Son los 4 elementos que se vuelven a encontrar en todas las mitologías ocultas con los gnomos, genios de la tierra, ondinas, espíritus del agua, salamandras fuego y sílfides aire, simbolizadas en magia por el pántaclo, el vaso, la espada y la varilla. Atributos que se encuentran en los juegos de tarot con el ciclo, la copa, la espada y el cetro, los cuales al pasar a las cartas ordinarias están las haces, las sotas, las reinas y los reyes. La misma Iglesia Católica no ha despreciado el uso de esos emblemas esotéricos, atribuyéndolos a reliquias de santos sellados en el altar, elemento tierra. El cáliz para recibir el precioso líquido, vino, elemento agua. Los cirios, fuego, y el incienso, elemento aire. Esos elementos son las 4 ramas de la cruz. La cruz de nuestro planeta que tiende a identificarse con la cruz del universo y que en su proyección hasta el mundo estelario vendría a yuxtaponerse con lo que es simbolizado por los 4 signos llamados fijos del zodiaco, o sea, Aldebarán o el ojo de Taurus, signo perteneciente al elemento tierra. En su opuesto Antares, el corazón del escorpión, signo del elemento agua. Régulos o corazón de león, signo de fuego, y al otro lado de la eclíptica, Fomalhaut, la boca del pez austral, signo del Aquarius, simbolizado por el elemento aire. Bueno, hasta este párrafo, el maestro despliega los símbolos del cuaternario y antes de sintetizarlos en un cuadro, detengámonos un poquito en las 4 estrellas regias. Esas 4 estrellas regias o reales tienen un papel destacado tanto en astronomía antigua como en astrología y se distribuyen de forma bastante simétrica en el cielo a lo largo de la eclíptica, que es el camino aparente que sigue el Sol a lo largo del año. Estas estrellas eran especialmente importantes en la astrología persa y babilónica, y se pensaba que cada una vigilaba un punto cardinal del cielo. Todas las estrellas regias, Aldebarán, Antares, Régulos y Fomalhaut, pertenecen a nuestra galaxia, la Vía Láctea. Esas estrellas están relativamente cerca,
astronómicamente hablando, a distancias que van de unas pocas decenas a unos pocos cientos de años luz de nosotros. Aldebarán más o menos a 65 años luz, Regulus más o menos a 79 años luz, Fomalhaut más o menos a 25 años luz y Antares 550 años luz. Antares es la más lejana del grupo, lo que tiene sentido porque es una estrella supergigante roja, increíblemente luminosa, por eso brilla tanto pese a estar mucho más lejos. En astrología se dice que estas 4 estrellas se vienen a yuxtaponer con los 4 signos llamados fijos, Tauro, Escorpio, Leo, Acuario. Esa asociación astrológica entre las 4 estrellas regias y los 4 signos fijos del zodiaco es totalmente intencional. Vamos a ver qué nos enseña. Nosotros sabemos ya que los signos fijos del zodiaco se llaman fijos porque caen en el medio de las estaciones. Tauro, medio de la primavera, Leo, medio del verano, Escorpio, medio del otoño, Acuario, medio del invierno en el hemisferio norte. Y ahora veamos cómo se alinean con las estrellas regias. Aldebarán, 15 grados de Tauro. Regulus, 29 grados de Leo. Actualmente está en Virgo, pero históricamente en Leo. Antares, 15 grados de Escorpio y Fomalhaut, 15 grados de Acuario, por oposición al eje Leo. Las constelaciones astronómicas, ya lo hemos visto desde antes, no coinciden perfectamente con los signos zodiacales astrológicos, debido a la precesión de los equinoccios, un fenómeno que hace que el punto vernal se desplace lentamente más o menos 1 grado cada 72 años. Por ejemplo, Regulus, que estaba en Leo hace 2000 años, hoy está en Virgo desde una perspectiva astronómica. En astrología tradicional los signos no cambian con la precesión. El zodiaco está anclado al ciclo solar, no a las constelaciones reales. Y este punto es muy importante de comprender. Víctor Madrid nos dio mayores elementos sobre esto. ¿Por qué se relacionaban con los signos fijos? Porque en la astrología babilónica y persa, estas estrellas se usaban como guardianes de los cielos, situadas en los 4 puntos cardinales del zodiaco. A cada una se le atribuía un papel de vigilancia y se alineaban con los signos fijos como símbolos de estabilidad y estructura cósmica. Además, en algunas corrientes esotéricas como el hermetismo, la alquimia o incluso en el Apocalipsis de Juan, se asocian estos 4 signos con los 4 seres vivientes o tetramorfos. Tauro con toro, Leo con león, Escorpio con águila, la versión espiritual del escorpión, y Acuario con la figura humana o un ángel. Aunque astronómicamente las estrellas ya no coinciden exactamente con esos signos debido a la precesión, la relación simbólica y astrológica sigue siendo válida y poderosa dentro del sistema astrológico. Es una relación mítica y arquetípica, más que geométricamente precisa. Luego de aclararnos los aspectos que interesan sobre las 4 estrellas regias, no podemos dejar pasar por alto esto que el maestro nos entrega con tantos símbolos del cuaternario que está mentando. Hemos hecho un cuadrito como para que podamos adentrarnos más. En el cuadro estamos poniendo en la primera columna el elemento tierra, agua, fuego, aire y el símbolo de cada uno. En el peregrinaje, en la tierra nos dice que el circuito mismo que nosotros recorremos en el peregrinaje es la tierra. El agua es la inmersión, el fuego es fe, Agni, y el aire las oraciones, los mantras. ¿Qué chakra? Para tierra, Muladhara, Svadhisthana para agua, Manipura para fuego y Anahata aire. Y en el hombre, estos elementos, tierra, esqueleto, sangre, agua, temperatura, fuego y soplo, aire. Y en el mundo, tierra, montaña, agua, río, fuego, sol, aire, atmósfera. En las prácticas espirituales nos dice que tierra, mandala o yentran, en el agua la pranificación, fuego, kundalini y aire, pranayama.
y los genios, gnomos, ondinas, salamandras, sílfides. En la magia, el pántaclo, el vaso, la espada, la varilla. En el tarot, el ciclo, la copa, la espada, el cetro. Y en las cartas comunes, haces, sotas, reinas, reyes. Y en la Iglesia Católica, como elemento tierra, las reliquias, reliquias de los santos. En el agua, cáliz, vino. Para el fuego, los cirios. Y para el aire, el incienso. El maestre nos está mostrando el cuaternario y nosotros sabemos ya que el cuaternario es el símbolo de la manifestación y hace analogías, expresamente 10 analogías. Entonces el alma se pregunta, ¿qué nos está mostrando? Y el alma ha hecho una correspondencia con lo que señala Guénon en su libro Símbolos Fundamentales de la Ciencia Sagrada. Al hablar de la tetractis, nos lleva al conocimiento que el maestre parece ser nos está planteando.